Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitectos de Bloque Arquitectura. ¿Qué tal? Mucho gusto, Abraham. Hola. De nuevo. Jóvenes, por favor, preséntense para los que no han visto sus videos anteriores. Bueno, yo soy María, estoy en la área de diseño. Bueno, yo soy el arquitecto Daniel Ruelas. Somos de Bloque Arquitectura y Construcción de aquí de Los Mochis, Sinaloa. A sus órdenes. Bienvenidos a la soleada Los Mochis, jóvenes. Arquitectos, Correcto. pues qué gusto volverlos a ver y conocer la evolución, ¿verdad? Hace 3 años estuvimos por acá viendo algunas de sus obras y qué bonito ver cómo va creciendo el despacho, cómo va creciendo la empresa y cómo va evolucionando la arquitectura. Ahorita platicábamos de algunos cursos que han estado tomando. Así Cuéntenos cómo han es. influido, ¿no?, en su trabajo de, de proyección. Ok. Pues la verdad mucho. Tomamos uno contigo que fue de diseño arquitectónico y también tomamos unos con Emanuel. Creo Emanuel, Sí, es Manuel su Pérez. sí, Emanuel Emanuel Pérez. Pérez, Ajá. dos de iluminación natural y artificial, y pues vaya que sí han influido mucho en esta casa, porque más o menos es como en las fechas y eso, un resumen de esos 3 cursos para este proyecto. A ver, cuéntame algunas lecciones de la iluminación natural en esta casa. Pues al ser fachada suroeste, tratamos de que estuviera todo cerrado, nada más manteniendo esa ventana en vertical. Pero porque más que nada por los espacios, no quedaba otro lugarcito ahí para ponerla. Obviamente la podemos poner en losa, pero preferimos manejarlo por fachada y obviamente asegurándonos de que el mismo muro que quedaba vecino la protegiera un poco. Claro, le genera su sombra. Sí, Sí, es correcto. Como podrás ver, pues es una fachada totalmente cerrada prácticamente al frente, que es el sur. Eh, el punto central o el punto mágico de esta casa, yo creo que ahorita lo vamos a ver. Por lo cual no necesitas en lo que es el día prender prácticamente ninguna iluminación artificial, ¿no? Entonces, si quieres vamos para adentro, vamos a conocerla. Adelante. sí. Vamos. Ahí vamos a ver ahora sí todos los elementos de iluminación y ventilación que se tomaron. Es interesante cómo ustedes se retraen del paño. ¿Había algún tipo de restricción aquí de retiros? No, 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 no existe, es zona libre. ujú. Ok. Entonces, separación entre casas, ustedes las Es solo proponen. servidumbre, sí, exactamente, es una propuesta que no esté totalmente pegada. Muy bien. Cochera Así para es. 2 autos. ¿Qué dimensiones tiene Cocheras el para 2 terreno? autos. Es de 8 por 18, un terreno pequeño, Ok. realmente. Bueno, relativamente, Bueno, ¿verdad? para la ciudad de aquí sí es un terreno pequeño, los lotes tipo son 10 por 20, más o menos. Ok. Entonces, Pero esa es una tratando de, magnolia, mira que sí. ya que crezca se va a ver espectacular, aquí nos va a ayudar a cubrir la ventana, es la No, idea estaría también. increíble, ¿verdad? Que creciera y que tapara media cochera. Sí, así es. En la fachada, pues mira, tenemos un acabado tipo microcemento, le dimos ahí un tono un poquito más oscuro para variarlo, ¿no? Cambiar un poquito el acabado ese. Tenemos un muro de piedra galarza natural, está, pues en lo personal me encantó, es de los detalles que personalmente fue el 10 de 10, ¿no? El contraste que hace ahí con la puerta de parota sólida. Mira, no sé, ¿qué opinas tú? Es muy bonito, sí, esa galarza siempre me ha gustado. Es como una tipo pizarra, Ajá. es delgada, ¿verdad? Sí, es Sí. delgada, es delgada. ¿Y Sí. este microcemento ustedes lo fabrican artesanalmente o ya es una empresa? No, nosotros lo fabricamos y le dimos el tono, ahí estuvimos haciendo pruebas hasta que al final quedó lo que buscábamos. Sí, igual como se ve un poquito que brilla es por el sellador, igual, para que Ah, quedara okey. ya ¿Cuál es la protegido. fórmula que ustedes utilizan para este tipo de acabados? Mira, realmente es prácticamente es cemento, son aditivos selladores, y los colores, ¿no? O sea, No son muchos no es productos mucho distintos. producto, es correcto, Okey, o sea, así es. cemento y Y sellador, sellador. Ya lo hemos usado en varias obras y realmente funciona perfecto. no No revienta. revienta en nada absolutamente y tampoco no absorbe humedad y queda muy, muy bien. Sobre todo cero mantenimiento, ¿no? Ajá. Que eso es lo que están buscando las personas, ¿verdad? Así ¿De es. qué madera es la puerta principal? Parota Parota. sólida. Excelente. Sí. Muy bien, pues adelante, fíjense.
Qué interesante, ¿no? Totalmente cerrada hacia el sur, pero aquí está la sorpresa. Pero cuando las personas no ven ventanas en la calle, esto es lo interesante, ¿verdad? Porque Así adentro es. debe de haber patios. Sí. Mira, el patio central, que es todo el proyecto prácticamente gira en torno a él, ¿no? Ujú. La mayoría de los espacios están conectados o tienen iluminación o ventilación por medio de este patiecito central. Que la intención también, digo, es una casa que estamos apenas por terminar, pero que este arrayán crezca y que sea pues todo lo que nos dé lo verde, ¿no? De la casa. Es un árbol muy bonito, no sé si lo conoces ya de grande, Claro. Sí, no, no, se y pone además da fruta. espectacular. Sí, deja pasar un poquito el sol, no es tan frondoso, Así es. pero sí crece y sí da sombra. Y la mayor parte del tiempo es verde. Claro, sí no pierde Así las es. hojas, ¿verdad? Así es correcto. Entonces, pues mira, si te fijas, está totalmente iluminado, sin que nos afecte el sol directamente, ¿no? Entonces, también como podrás ver, la temperatura que teníamos en el exterior con la temperatura interior, ¿cómo la sientes? Sí, se regula muchísimo. Claro, aquí la casa se abre al norte, Así es. Sí. ¿verdad? Sí, Bonito también la elección del adoquín. Me gusta que están empezando a jugar con las texturas también, ¿verdad? Como sí. esa celosía. Esa celosía también la fabricamos nosotros, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Cómo lo hicieron? A ver, cuéntenme. Pues mira, obviamente tenemos los moldes, ¿no? Pero hemos estado jugando con las fórmulas hasta que ya hemos logrado llegar a algo que nos ha funcionado. Y en prácticamente ya en los últimos proyectos que hemos ejecutado, la estamos implementando. Nos ha gustado mucho y a los clientes también. Un detalle muy sutil y muy pequeño, pero Y cumple que el lo pueden objetivo, ir ¿no? creciendo, ¿eh? O sea, pueden ir Es la intención, de ajá, hecho. Sí, ahorita estamos jugando con otros tipos de moldes y colores y eso, pero sí, ese es de la casa totalmente. pueden ir dominándolo cada vez más. Así Y es. el acabado de esta textura rugosa también tiene su encanto, ¿verdad? Mira, sinceramente, ese muro es muro vecino, ¿no? No es muro de nosotros. Ajá. No existe un muro ahí por parte nuestra, pero nos encantó cómo queda. O sea, realmente nos gusta más tal cual así el carácter que le da en vez de aplanarlo o algo. Ahí fue una plática que Sí. tuvimos ahí con el vecino. Ujú. Y realmente te digo, pues sí siento que le da otro carácter a la casa. Claro, y ahí con una enredadera se pegaría Exactamente. increíble. Toda esta Sí, franjita que hicieron pudieran quitarla y volverse una pequeña ajá, jardinera y ahí crece la enredadera sí. y se vería espectacular. ¿Qué Así es. dimensiones le dan a estos módulos? ¿Al primero, al el interior, al del patio? Pues mira, más o menos están modelados en 350, 350. ¿Ok? O Ujú. sea, los 3 miden lo mismo. Este mide 4, esta parte. Esta es la cocina. Es cocina, haz de cuenta que acá es lo que es la barra de la cocina, tenemos proyectado una isla y nos queda lo que es el comedor aquí. Y tenemos el área de servicio, que es el cuartito ahí para lavadora, lavadero. ¿Ok? Entonces, y la intención de los ventanales, pues prácticamente es eso, poder abrirlos y poder integrar los dos espacios, tanto la sala, el comedor, y pues el pequeño patio que se genera, ¿no? Sin necesidad de cortinas o persianas o algo. Realmente Sí, realmente ahorita como esta hora es la que más va a entrar el sol como en esta, de hecho es esta franja la que entra solamente en esta área, en la parte de planta baja. Eh, por la inclinación y eso, ahorita como ya está un poco más hacia arriba, entra un poco más, pero en invierno y así está es menos. ajá, era como que llegaba como hasta esta partecita. Claro. Sí, ahorita ya estamos en marzo y empieza a subir el sol, pero se siente muy fresco, ¿eh? La ventilación cruzada aquí es fundamental. ¿Le dejan ustedes salidas para ventiladores, abanicos? ¿O no Sí, se tiene utiliza? para ajá, es Sí, correcto. ¿verdad? Sí, para aire acondicionado y ventilador, ¿Qué es altura le correcto. damos al techo? Tenemos 290. Sí, dos no. Claro, se siente amplio. Se nos hace una muy buena altura, en lo general prácticamente es nuestra altura estándar, ¿verdad?, que manejamos, Sí, 280. 285, 290, y nos ha funcionado bastante bien. Sí, yo creo que para ciudades cálidas te tienes que ir mínimo, Sí, ¿verdad? Sí, igual también. 240 ya no funciona tanto. realmente no. Sí, igual también ya para no batallarle tanto con los ventanales, porque ese es un temita también de las hojas, de Por lo la alto. modulación de los cristales Si y todo, quedan ya sí nos demasiado altos, sí, Ajá, si queda ya se muy te elevan alto, mucho los costos. Entonces, sí, es tema también ahí de la modulación que hemos ido buscando poco a poco. encontrar el equilibrio. Es sí. correcto. Y aquí de largo, ¿cuánto tiene la pieza?
como 5. Sí, esta Ajá. parte tiene 6 metros, casi 6. 5.50, 5.80. Ok. Es correcto. A ver, vamos a ver el cuarto de lavado. El cuarto de lavado quedó muy amplio. Aquí lavamos mochilas. ¿Aquí cuánto le damos? ¿Sí, unos 60? Unos 60, Sí, es unos correcto. Unos 60. Y abierta la ventilación, claro. Sí. Sí, Aquí vemos de este lado la celosía. Qué bonita la textura, ¿eh? O sea, ese muro todavía se puede perfeccionar más, casi como hacerlo con de estas maquinitas que antes había. como el Tirol. ¿Verdad que sí? Sí, Que, es que correcto. quedaría como un tirol. Sí, más parejo, así es. Se vería increíble, ¿eh? O sea, así también se ve muy bien, pero como que lo puedes ir perfeccionando. Así es. Claro, y tienes tu conexión directa con la cochera. Lo pide mucho todavía la gente, sí, Aquí sí, esa conexión, ¿verdad? es correcto. De acuerdo. No, está buenísimo. O sea, este patio, ya vean el solazo que está haciendo afuera, pero aquí la Mira, misma casa, alcanzas a ver el rayo de luz que entra, mira, por ahí, mira. la misma Ese casa detalle proyecta su que se sombra. proyecta ahí en el muro, mira. Se cuela por ahí, excelente. Sí. Calentador, calentador de paso, Sí, es de paso. de paso. ¿De gas o eléctrico? Gas, Gas. Todavía de gas, ¿verdad? Ah, pues está muy bien. Y medio baño. medio baño, es correcto. La carpintería, ¿qué madera es? Encino, Encino natural, ¿verdad? encino natural, sí. Está muy en tendencia por acá y realmente se nos agrada bastante. ¿A poco sí ya se puso en tendencia? Sí. Excelente. Cuéntenme un poco sobre los costos. Esta casa, el costo por metro cuadrado, si alguien quisiera construir algo similar, Pues mira, está rondando, digo, la pura construcción como 18,000 pesos, más o menos. ¿en serio ya 18,000? Ujú. Ha subido mucho. Yo me acuerdo Demasiado. que hace 3 años que vine me decían 14. Sí, Y esa casa era 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 nivel más más alto, alto, ajá. así es. Ajá. Sí, sí, ha subido. Sí, es increíble. De hecho, ahorita Mochis ha tenido un boom inmobiliario bastante tremendo en los últimos años y prácticamente estamos en el top 1 de Sinaloa. O sea, lo más caro es Mochis. Es Le Mochis. ganamos a Culiacán, le ganamos a Mazatlán. ¿Y a En qué se debe? rentas, en Porque el todo. otro día estábamos analizando eso. Ayer que estaba en Culiacán analizamos un poco los costos y, y es difícil porque si te basas en lo que gana un albañil, probablemente ganan muy parecido, ¿verdad? Entonces, ¿en qué está, verdad? ¿En dónde está las El incremento. diferencias? Ajá. Pues Pues más que decían nada, eran en el costo del material, que aquí es, no sé si es un poco más difícil de que o las empresas que lo producen como que están más alejadas. y el costo de la tierra ha incrementado bastante. O Ah, sea, claro, la tierra es otra un cosa. terreno que antes lo comprabas a un precio, a vuelta de 2 años se duplicó. O sea, ahí te imaginas. Entonces Excelente. son, Sí, igual la demanda también ha crecido aquí, no eh, sé si sea un factor también eso. ¿Cuántos habitantes tiene Mochis ya? Ya llegó a los 400. ya pasa. Ya pasa los Sí, está 400. cerca de los 500,000. Ah, excelente. Jóvenes, todavía se pueden venir a vivir. No está tan caro. O sea, sí, pero, o sea, el metro cuadrado de este terreno, ¿cuánto puede costar? ¿10,000? ¿El puro terreno? Ajá, No. Está 6,000 más o menos. 6,000. Ujú. Poquito más. Hasta más, ¿verdad? Ajá. Sí, te Sí. creo. Y Pero por lo general, sí, un terreno aquí en Mochis se anda entre 6 y 8,000, un terreno que no esté dentro de una privada, ¿no? ajá, Ya en las privadas entre 8 y 10,000, 12. ok. Pero está subiendo muy rápido. O sea, en un ratito ya vamos a hablar de 20,000 el metro cuadrado. Por eso, si tienen por ahí un crédito preaprobado, pues empiecen Aprovechenlo. den paguitos a su terreno, pues. Sí, de Unos hecho, años de no andar yéndose a conciertos, por favor, y van a terminar con un terreno. Acuérdense de mí. Dejen de irse a Europa cada 3 años, ¿va? Y cómprense un terreno. Ey, ¿qué pasó ahí? es que tenemos ahí por ahí un Ya se vuelo. van a Europa mañana, dicen. Sí, Muy bien, es que de bueno, papelillo. es correcto. Sí. Pues adelante, vamos. En la parte de arriba, pues está solamente lo que es el área privada, ¿no? Ok. Vamos. ¿Por qué girar la escalera? Ah, por el baño. Sí, Sí. sí, para que la recámara pudiera tener las dimensiones Ok. apropiadas. Hola, arquitecta tecnológico. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 170. 170. Así es. Ujú, muy bien. El patio,
Igual, Sí, esto era lo que te decía. buscando que el árbol crezca, ¿no? Que la rayán ya se apodere del espacio, pero realmente aquí tu vista simplemente va a ser en lo verde. Su copa. Así es. Y rebota muy bien la luz, ¿verdad? Aquí se ilumina. Muy Ujú. agradable. Sí, así es. ¿Quieres pasar a las recámaras secundarias? Adelante. Esta casa está en venta, ¿no, Abraham? Ah, muy bien. La tenemos en venta aquí en Los Mochis, Sinaloa. ¿En cuánto la estamos vendiendo? Está en 4,250,000 pesos. Esta era la ventana que te comentaba que, o sea, por no hacerle una cenita, sí preferimos colocarla en esta parte, pero estando conscientes de que le iba a filtrar un poco ahí el rayito del sol, pero pues igual ahí con los elementos de protección, una persiana o algo así muy sutil, igual ya pues el mismo muro le ayuda, ya empieza a bajar el sol y es muy poco lo que entra realmente. Claro, porque realmente está remetida, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, al no dejar la construcción hasta el paño, la protegen bien. Y a ver, cuéntame, entonces me decían que aquí las casas las entregan sin closets y sin cocina. Normalmente sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Cuéntame. Pues no sé si la verdad ha sido como que, pues Mira, sí. realmente el público, los clientes, está comprobado que si tienes una casa con closet y cocina incluidos, batallas más en venderla. Sí, tiene closet, no la quiero. Ah. No. No, es que por lo Es que, general, yo siento que es más de usos, por ejemplo, como ahorita está el tema de las melaminas y todo eso, Ajá. como que hay gente que está muy casada todavía con la madera y Y la ve closet de como que melamina y dice, ajá, no, yo como no que quiero esa así porque es. sí, a lo Entonces, pues mejor. dicen, pues no la compro porque tengo que quitárselo y ponerlo a mi gusto. Entonces, te digo, realmente sí es un tema ahí, pero ahorita no estamos incluyendo ni closet ni cocina, ¿no? eso es interesante, jóvenes. Nosotros hicimos una casa para venta ahí en Guadalajara. Casa. Esas las mismas dimensiones Ah, igual, fíjate solo cómo esta con una ventana hacia el pasillo. Es igual, las mismas dimensiones que la de la otra, solo que esta pues ya, es mucho más fresco sí, esta es más, porque no le está pegando. cuando le pega el sol directo, pero también es sur. Ajá, sí, sí, También es sur, pero no es sur poniente. Pero la otra es sur también franca. O sea, lo único que giraste es la ventana. sí, sí, sí. Sí, es la única diferencia. Y aún Porque en así, dimensiones es lo mismo, material es lo mismo. Y el muro se siente tan no se caliente. siente tan caliente ni el espacio, ¿verdad? Es que fíjense, hay que empezar a hacer los muros sur y los muros norte dobles. Dobles. Así de ley. Es muro sur. Imagínate que fuera ley hacer doble. Y si le dejas un espacio de 5 centímetros entre hilada e hilada, se vuelve eso súper Sí, la técnico. cámara. Cámara. Perfecto. Ajá. Entonces solamente son esos 5 centímetros. Y este sería el baño común de estas dos recámaras. Ok. Las dimensiones es 1,60 más o Del menos. baño sí, 1,60 por 2,60 más o menos. Ujú. Unos 60 por 260. Bonitos los remates con esa textura. Sí, ¿verdad que sí? Sí, me gustó. Y me llama la atención también esta, ¿verdad? A ver, apaguemos la luz. ¿Qué tanto se reduce? Pues, obvio, todavía tienes luz natural, ¿verdad? Sí. Bastante. Ujú. Sí, igual acá también. O sea, realmente no No es necesario el foco. es necesario. Ujú. Sí, pero me refiero al no tenerla franca hacia la calle, ¿verdad? Sigues teniendo iluminación. O sea, todo gracias a que toman ustedes la decisión de retirarse un poquito del lateral. O sea, le dejan 1 metro de restricción ahí. Ese es correcto. Ujú. Tenemos 1 metro. Aquí Y sí pues nos quedaría pendiente lo que es la recámara principal. Y se pegan atrás. Sí. Sí, pues por las dimensiones del terreno, hombre. Pues, Eso es interesante. O sea, todo su patio es central. es central. Es correcto. Fíjense, jóvenes, aquí el que ustedes tengan esa posibilidad, pues no cualquiera, o sea, la mayoría de los terrenos en otras ciudades es por ley un retiro posterior, Sí, ¿sabes? Te demuelen la casa si te pegas en la parte de atrás. es correcto. El que puedas construir pegado, pues te da esa posibilidad de explorar. Digo, en lugares como en Tuxtla, en Chiapas, creo que también te Ok. permiten pegarte. O sea, hay algunas ciudades, ¿verdad?, que no le dan tanto hincapié al retiro posterior, pero te permite hacer este tipo de distribuciones muy distintas.
Ujú. Yo digo que hay que ser un poquito más flexibles, ¿no? Los ayuntamientos. Así es. Al final, el tener un equilibrio, ¿no? Entre la proporción del área construida y no construida, el COS, el El coeficiente de ocupación coeficiente. de suelo y el de uso de suelo son los que deberían demandar más que las restricciones, Es correcto. ¿verdad? Sí, de hecho, sí fue un tema ahí cuando estamos diseñando le quitamos 1 metro al jardín central para dárselo al pasillo, o 2, le decía, y él me decía: "No, no, no, va a perder totalmente el sentido, ya va a quedar más como un ducto que un jardín". Entonces, ya mejor decidimos sí pegarnos hacia acá, O De sea, hecho, iban a este, dejar un jardín posterior de 1 metro. sí, sí, sí. 1 o 2 metros, dijimos, No solamente hubiera para estado mal, ¿eh? En Mérida, como es por ley, Ajá. lo hacen, pero en Mérida son más flexibles que en Guadalajara, por ejemplo. Okey, En Mérida sí te dejan dejar, sí te permiten jardines posteriores de 1 metro, okey. okey. ¿sabes? De hecho, en proyecto, te voy a decir, hicimos varias, propuestas, ¿no? Y una de ellas, sí tenemos el proyecto con la franja de allá, pero ya nos cambiaba demasiado todo y esto quedaba demasiado reducido y se Sí, volvía un cubo de luz. Sí. Entonces, realmente nosotros buscábamos eso, que esto sea el era un gran centro de la patio. vivienda, así un patio, y que, digo, cuando el árbol crezca, que créeme que va a ser muy pronto, eh, va a valer totalmente la pena, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, igual manejamos igual también en el original, una ventana en esa parte, la iluminamos, o sea, ya dentro del Cambios del proyecto diseño, ¿no? empezamos ya en la construcción de que no, aquí, ¿sabes qué? No va a haber. De hecho, esa ¿Dónde iba ventana la ventana? acá, donde sales de las recámaras, Ajá, había una ah, ventana. ajá, sí, pero dijimos como que no, para que quede como más privada esta. Entonces, ahí como que le jugamos también al psicólogo de que ellos quieren más privacidad y allá van a estar los hijos y cosas. Además, como es una casa para venta, Abraham, apostamos un poquito por un diseño distinto, ¿no? Más a lo que encuentras normalmente, pues, aquí en la ciudad. De hecho, las pocas personas que han venido, porque apenas la estamos, soltando para venta, estamos por terminarla. Los pocos clientes que han venido a verla han quedado fascinados, así de que: "Oye, esta casa, o sea, no parece de aquí de Los Mochis, se ve muy diferente el diseño", o sea, entonces sí le apostamos un poquito por eso, por buscar algo distinto, Sí ¿no? se siente, ¿eh? Desde la fachada lo notas, ¿no? Con ese cemento pulido, la casa se ve muy, muy sencilla, pero con estas texturas Así es. que le dan cierta alegría también, ¿no? Sí, igual también jugamos un poco con los colores de las cuerdas, como que queríamos mantener todos los materiales como que lo más puro que se pudiera. Naturales, ¿verdad? Sí, Importante aquí el vestidor con ventana, sí. ventilación natural. Sí, igual aquí, por ejemplo, se está pensando, no sé, un vanity o algo así, o a lo mejor torre de capones, zapatera, y ya que se distribuya lo que se va a colgar y todas esas cosas dentro de esta área, y ya manejar así lo que te decía, y como tocador o cosas más de cajón, más como más pequeñas, el Ok. monto un poco más pequeño. Y pues este es el baño privado. Ah, ventana por linternilla. Sí. Muy Sí, de bien. hecho, Ah, regadera sin puerta, me gusta. ujú. Sí, en las dos manejamos lo mismo. Ajá. Las personas con las que trabajamos, el aluminio, ¿cómo? Sifón. Sí, porque le iba a comentar las personas que trabajar, pero es un fijo con un Sifón. sifón, Ajá. que no sé si lo has utilizado. Sí, sí. Okey. Pues aquí la verdad ninguna persona nos los había ofrecido, es la primera que ponemos con esa y pues ha funcionado, o sea, no hemos tenido ningún problema. Respira Porque es muy bien. mucho rollo el abrirla, porque antes poníamos así Con realmente, la cadena y Sí, todo ajá, eso. batallas aparte un chorro para abrirla, se mira muy entonces, feo. ajá, al final la terminas dejando o abierta o cerrada, pues. Sí, no, ese sifón está bien y tiene mosquitero, Sí, porque siempre Sí, la pregunta es cómo pones el mosquitero en los sifones. Ustedes lo hacen con una tipo rejilla Irving, ¿no? sí, es correcto. Sí, Ujú. eso Sí, está interesante. sí tiene sí tiene mosquitero. sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo se construyó la casa? Pues, aproximadamente 7 meses. Bastante rápido. Bastante rápido, sí. Sí. Sí, sí, sí. Empezamos a finales de agosto del año pasado y, pues, terminamos prácticamente hace como un mes que ya no hay nadie trabajando aquí.
Excelente. ¿Y qué tipo de estructura es? Es estructura convencional de concreto, normal, ¿Aligerado? aligerado, sí, así es, ¿Nervaduras? así es. ¿De qué hacen los casetones ustedes? ¿Es aligerado con poliestireno, No es no? poliestireno, así es. ¿Y Sí, aquí ayuda no se usa la bovedilla, la no, bovedilla ni se nada? utiliza en esta parte. ¿Y ayuda a bajar la temperatura el Sí poliestireno ayuda, aquí? ¿Sí se siente se ustedes siente. que entran a una casa con losa llena de concreto? Son más o menos 3 grados, ¿Es pero pues algo? es bastante. Okey. O sea, las casas antiguas que son losas llenas sí se siente. Cuando son las así, aquí anteriormente, no sé si recuerdas que se construía y se echaban una capa de tierra y aparte ahí sí te bajaba muchísimo la temperatura. Actualmente pues ya no se usa, ¿no? Claro. Pero ahorita es poliestireno y pues realmente es el método más usado aquí en la región. Sí, actualmente sí. Y muy rápido, pues excelente, arquitectos. ¿Y cómo los podemos contactar? Ok, mira, pues estamos en las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, como Bloquea Arquitectura y Construcción, aquí en Los Mochis, Sinaloa. Excelente. ¿Y hasta dónde pueden llegar a construir? Hasta donde sea. ¿Sí? No, pues, Si yo soy de Guaymas, Sí, sí, ¿sí? sin tema, sin tema. Excelente. Así Pues, es. arquitectos, muchas felicidades y esperemos que se venda como pan caliente. Muchas gracias, y gusto verte nuevamente, Abraham. Igualmente, esperemos seguir grabando más de sus proyectos. Claro. Jóvenes, me despido de mi natal Mochis, Sinaloa. Cota Paredes, adelante.